Tengo dibujados a lápiz todos los personajes que he creado. Esto declaró Galdós en lo alto de su carrera literaria, poniendo de manifiesto la importancia que para él tenían las artes plásticas y gráficas. Pero empecemos por el principio. Desde temprano, Benito mostró una gran vocación por las bellas artes. De niño, desde su confinamiento en la finca del Monte Lentiscal, se dedicó a dibujar, a recortar siluetas e incluso a realizar una maqueta de una ciudad medieval, lo que nos demuestra que ya existía en él una inquietud por representar el mundo utilizando todos los recursos artísticos que estaban a su alcance. De hecho, este fue el inicio de una relación muy fructífera con las artes, que lo llevaron a acudir a la Academia de Dibujo, regentada por la Real Sociedad Económica de Amigos del País, donde perfeccionaría su técnica con maestros como los pintores Massieu y Ponce o el escultor Silvestre Bello, además de las composiciones plásticas por las que se distinguió entre sus compañeros del colegio, en las que emborronaba cuartillas y profanaba los márgenes de los libros con caricaturas de profesorado y alumnado. Actuaciones destacadas en esta primera etapa fueron los galardones obtenidos con el óleo La Alquería y el dibujo Boceto Historia de la Gran Canaria, junto a la realización de álbumes ilustrados como el Gran Teatro de la Pescadería, Las Canarias y Atlas Zoológico, en los que con su característico humor y tono satírico mostraba sus excelentes dotes como observador crítico de los personajes, la sociedad, el arte y la cultura de su época. Esta inclinación artística, que se mantendría a lo largo de su vida, constata la presencia de los recursos plásticos en Pérez Galdós más allá que la de una simple afición, convirtiéndose en un gesto complementario a su producción literaria. Siempre se preocupó Galdós por los aspectos gráficos de sus obras, de ahí su empeño en la publicación de una edición ilustrada de los episodios nacionales, empresa que llevó a cabo con los títulos de las dos primeras series, llamando a los grabados que estos libros contenían texto gráfico. La nómina de creadores que participaron es significativa, y entre ellos encontramos a artistas destacados de la época como Apeles Mestres, Beruete, Liscano, Arturo y Enrique Mélida, Pellicer y al propio Galdós, al que se le atribuyen algunos grabados destacando el león que ocupa la portada de Trafalgar y algunos de los incluidos en Zaragoza. Pero la pasión de Galdós no se limitaba solo a la práctica artística, sino que también era un gran conocedor de la historia del arte. Llegó a disponer de más de 2.700 imágenes recortadas de diferentes publicaciones ilustradas como el Semanario Pintoresco Español, la Ilustración Española y Americana. Viajó por Europa para conocer los grandes monumentos y las mejores pinacotecas. Visitó Italia, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suiza o Portugal, en los que contempló las obras de Miguel Ángel, Rafael, Andrea del Sarto, Durero o Van Dyck, entre otros. Asimismo, recorrió España visitando con frecuencia Toledo y admirando las pinturas de El Greco, y, por supuesto, Madrid y el Museo del Prado, donde se encuentran las obras de grandes maestros españoles que tanto le influyeron, como Velázquez, Murillo y Goya. Del mismo modo, trabó amistad y mantuvo correspondencia con ilustres artistas de la época como Sorolla, que le dedicó 2 retratos, Federico de Madrazo, pintor de cámara de Isabel II, director del Museo del Prado y de la Real Academia, o Victorio Macho, que llevó a cabo 2 monumentos en homenaje a Pérez Galdós. Incursionó también en el diseño, faceta que queda reflejada en su participación en el proyecto de edificación de su finca de Santander, en la que colabora con los planos y en la que además realiza el diseño de varios muebles, del mismo modo que colabora en el diseño de los ex libris, que gráficamente identificarán sus obras. Benito Pérez Galdós mostró otros talentos artísticos además del literario, y en ellos siempre manifestó su gusto por lo artístico e intelectual, convirtiéndose en un creador total.